Mi padre era un hombre duro. Decir que no se aterrorizó a mi madre y a mí es un eufemismo. No era un alcohólico, solo era un hombre enojado y odioso. Estaba en su sangre por naturaleza. Apenas tomaba una pequeña infracción para que perdiera el control, gritando y arrojando las cosas. Me golpeaba a mí, golpeaba a mi madre, completamente perdido en su locura. Adoptaba una mirada en sus ojos como un estallido de fuego oscuro. Cuando actuaba de esa manera, llegué a conocer esa mirada demasiado bien, al igual que lo hizo mi madre. Nos decía que no éramos nada, nos menospreciaba, nos humillaba, nos hacía sentir como si en verdad no valiéramos nada o fuéramos nada para él. Cuando era niña, no estaba consciente de muchas cosas. Siempre recordaba tener miedo constantemente. Siempre que él llegaba del trabajo, hacía mi mejor esfuerzo para volverme invisible, por lo menos hasta la hora de dormir. Cuando me las ingeniaba para estar fuera de su radar, él tendía y dirigía su ira hacia mi madre. Mi madre era una mujer bastante grande, algo que mi padre le recordaba constantemente. Cuando la cena no estaba hecha, o cuando la casa no estaba lo suficientemente limpia para sus estándares, él la reprendía. Se refería a ella como una vaca gorda y floja, una buena para nada, una cerda trágicamente patética. La golpeaba haciendo sonidos de animales de granja. Eso fue terrible. Como dije, mi madre era una mujer grande, pero era una alma tímida. Hablaba en tonos susurrantes, probablemente por los años de abuso, y nunca levantaba su vista del suelo. Estaba avergonzada de su peso, pero en la comida era uno de los pocos consuelos que encontraba. A veces, por la mañana, escuchaba desde mi habitación a mi padre gritándole antes de irse a trabajar. Yo salía a la cocina y ahí estaba sentada en la mesa del comedor, con medio litro de helado, llorando y comiendo. La mayoría del tiempo, ella tenía moretones por todo su cuerpo. Era como un recordatorio de mi padre, de que él siempre estaba al mando. No sé por qué ella no lo dejó. No sé por qué nadie tomó la iniciativa y nos ayudó. Me sentía como una prisionera en mi propia vida. Me sentía como que algo estaba mal conmigo. No entendía por qué mi padre se enojaba tanto. Recuerdo que en mi 7º cumpleaños, mi madre me compró un animal de peluche. Bueno, en realidad no era un animal. Era un fantasma de peluche. Era más o menos del tamaño de 2 puños y de color negro. Tenía 2 ojos grandes, azules, y la tela estaba conformada de manera que el fantasma tuviera una cola pequeña, en forma de una lágrima retorcida. Se veía como un fantasma de caricatura, pero coloreado con esa extraña tonalidad oscura. Yo amaba esa cosa. Incluso lo llamé Spooky por el fantasma que salía en las caricaturas, y se convirtió en mi mejor amigo. Spooky me escuchaba, se acostaba conmigo, me permitía llorar sobre él si era necesario. Yo llevaba a Spooky a todos lados, abrazando su cuerpecito blando con mis brazos. Él era mi consuelo contra el ataque violento de mi padre. Incluso si mi padre me golpeaba, encontraba consuelo sabiendo que Spooky estaría ahí. Fue mi red de seguridad constante durante una temporada de mi vida bastante confusa. A mi madre nunca le gustaba hablar acerca de mi padre. Siempre hacía a un lado el tema si yo se lo preguntaba. Lo único que me decía mi madre era que por favor me comportara de la mejor manera posible. Pero Spooky sí me escuchaba. Me ayudaba a encontrarle sentido a la violencia y el enojo de mi padre. Sus grandes ojos azules me llenaban con amabilidad y compasión, y siempre me ofrecían un abrazo cálido cuando estaba llena de tristeza. Las líneas de la realidad
comenzaron a mezclarse en mi mente conforme pasaba más tiempo yo hablando con Spooky. Dependía de su presencia constante, hasta el grado que era algo preocupante. Durante el tiempo en el que mi padre estaba desempleado y su temperamento estaba fuera de control, me quedaba hecha una bola en mi cama, llorando, escuchando a mi madre tratando de calmar a mi padre. Fue ahí cuando comencé a rezarle a Spooky. Le rogué que me rescatara de aquella pesadilla que vivía. Le recé que me salvara. Cada noche lo enderezaba sobre mi almohada, con su suave cuerpo oscuro, haciendo constante con las sábanas blancas, y le susurraba mis peticiones desesperadas. Comencé a creer que Spooky estaba vivo. Pensé que podía escucharlo algunas veces, su murmullo gentil detrás de mi oído. Cuando le rezaba, podía sentir su energía irradiando desde él. Hubo veces en las que pude haber jurado que vi sus grandes ojos azules moverse. En mi cabeza me imaginaba que él hablaba y su voz sonaba como un susurro maduro. Esto continuó por 6 meses. Mis rezos nocturnos, mi ritual. Mis padres nunca supieron acerca de ello, pero sentía que si lo sostenía, sería salvada mi infelicidad. Y algo así pasó. Nunca olvidaré esa noche. Me desperté por las luces rojas y azules que parpadeaban afuera de mi casa. Escuché personas en mi casa, una estampida de pasos y voces alarmadas. Mi madre llegó hasta mi habitación corriendo y me agarró, seguida de los oficiales de la policía. Yo estaba desorientada y medio dormida. La explosión de la actividad me asustaba. Los oficiales me llevaron a mi cama y a medida que íbamos, me di cuenta que Spooky se había perdido. Comencé a sollozar, rogándole a la policía que recuperara mi peluche fantasma. Recuerdo la mirada que pasó por sus ojos, una mirada sombría y temerosa. Fuimos dirigidas hacia afuera, en donde mi madre fue interrogada. Su voz era un revoltijo ronco de nervios. Estaba llorando y noté que estaba asustada. No escuché bien lo que le decían los oficiales, ni lo que le estaban preguntando, pues me había hipnotizado con la ambulancia que se aproximó hasta detenerse enfrente de mi casa. Nadie quería hablar conmigo. Era una mezcla de cuerpos y personas correteando. Era un flujo constante de paramédicos y oficiales que andaban por todos lados en mi casa. Estaba perdida en la confusión y las preguntas burbujeaban en mi mente. No fue hasta años después que descubrí lo que pasó. Mi padre había muerto. Mi padre se había sofocado. Encontraron a Spooky atascado a la mitad de su garganta. Mis oraciones habían sido contestadas. Nunca volví a ver a Spooky de nuevo después de esa noche, y nunca hablé con mi madre al respecto de este tema tampoco. Han pasado 20 años desde aquel día. Ahora nos está yendo mucho mejor. Tengo mi propio apartamento, pero insistí en que mi madre se mudara conmigo. Es una mujer rota. Los años de abuso han fracturado su mente. Necesita mucha ayuda en muchas cosas, pero aún podemos hablar y encontrar maneras para reír. Es mi madre, y siempre estaré con ella hasta que su alma abandone esta tierra. Estaré ahí para cuidarla y atender cada una de sus necesidades. Ayer por la noche, después de unos cuantos tragos y algunas partidas de naipes, cuestioné a mi madre acerca de aquel día. Había estado en mi mente últimamente una molestia constante que se alzó desde las tinieblas de una mala infancia. Era algo que necesitaba aclarar en mi cabeza. Era un misterio que, con la edad, necesitaba ser escuchado. Mi mamá me miró con ojos ágiles y tomó otro trago vacilante de su copa antes de contestar. ¿No recuerdas nada de esa noche?, me preguntó. Yo solo moví la cabeza diciendo no. Sus ojos se ampliaron. ¿No recuerdas lo que pasó? No, mamá. Eso le dije colocando una mano en la de ella.
Lo único que recuerdo es despertarme en mi cama por las sirenas de la policía. Mi mamá le dio otro absorbo a su copa y la colocó en la mesa con una mano temblorosa. Hija, comenzó con sus ojos atenuados y enfocados. Llegaste a nuestra habitación aquella noche. Yo con cara de asombro no tenía idea de lo que estaba hablando. Ella se relambió los labios y envolvió sus manos alrededor de las mías. Hija, me dijiste que nos querías liberar de tu padre. Mi corazón comenzó a acelerar. Mamá, ¿qué sucedió? El dolor entró entre sus ojos. Te subiste a la cama, a mi lado, al lado de tu padre, y le metiste ese fantasma por su garganta mientras yo me sentaba encima de él para mantenerlo quieto. Nunca te había visto así antes. Era como si fueras alguien más. Sabía que te tenía que detener. Sabía que debía hacer algo, pero las lágrimas se derramaron desde sus ojos. Odiaba tanto a tu padre que te ayudé a matarlo. Mi visión se nubló y sentí que la bilis subía por mi garganta. La oscuridad reptó desde el rabillo del ojo y mi estómago hizo un crujido. Puse una mano en mi cabeza y me obligué a tomar un respiro. Observé a mi madre con sus ojos desesperados. No, mamá, no fui yo, fue Spooky. Le rezaba para que matara a mi papá. Tuvo que haber sido él. Mi mamá ahora estaba llorando abiertamente y me apretó la mano. No, hija, fuiste tú. Pero esa historia se las contaré en otra ocasión.